Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a lo que es el curso de macroeconomía. Mi nombre es Miguel Mauricio Cueva Estrada, voy a ser su profesor, lo que corresponde a esta materia perteneciente a la carrera de Administración de Empresas. Lamentablemente, por cuestión de conexiones, he tenido que grabar este video. Lamento no poder estar directamente conversando con ustedes ni poder interactuar a través de nuestra plataforma de manera directa, debido a que justo en el horario de 6 a 8, por lo menos en la ubicación donde yo tengo mi hogar, me resulta imposible por cuestión de los cortes. Entonces estoy procediendo a grabar este video para lo que constituiría la primera clase. Me hubiera gustado poder comenzar a conversar con ustedes. Creo que algunos ya me conocen, me parece que fui su profesor de microeconomía. Entonces, en cierta medida conocen mucho de cómo es mi forma de llevar la clase. Eh, para aquellos que no me conocen, como les decía, mi nombre es Miguel Mauricio Cueva Estrada, soy economista de profesión. Además de eso, soy máster en administración de empresas, perdón, con especialización en finanzas, máster en educación superior. Eh, También soy especialista en diseños de proyectos sociales y actualmente estoy haciendo mi doctorado en lo que corresponde a gestión de la administración en una universidad extranjera. Todo esto, para aquellos que no me conocen, simplemente lo digo con el afán no de jactarme del tema, sino de poderles, en cierta medida, presentar mis credenciales que me validan como docente para poder incorporarme a ayudar, a colaborar con ustedes en esta materia. En lo profesional he tenido la oportunidad de trabajar para varias instituciones públicas como son el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Política Económica, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Finanzas, y actualmente me desempeño como funcionario de la Superintendencia de Bancos aquí en Guayaquil. Toda mi vida casi he estado relacionada con temas de macroeconomía, puntualmente en dos grandes instituciones como el Banco Central, donde fue mi surgimiento como servidor público. Justamente trabajaba en lo que es el área de investigaciones económicas del Banco Central, y en el Ministerio de Política Económica, donde justamente trabajaba en temas de consistencia macroeconómica. Entonces, mi perfil académico, mi perfil profesional, en cierta medida se ajusta a las necesidades requeridas para esta materia. Eh, esta materia es muy interesante, pero a veces se la presenta de una manera muy amarga, en el sentido de que esto tiene que ver mucho con interpretación de cifras que nosotros podemos tener como resultado de lo que publican las diferentes instituciones públicas relacionadas con la economía. Entre ellas, la gran mayoría de esta información que nosotros vamos a poder ver pa- eh, dentro de los organismos locales, de las instituciones locales, perdón, está la información estadística mensual del Banco Central, que básicamente va a ser nuestra Biblia de trato para poder ver los números, interpretar los números, entender qué significan esos números. Más que nada, que ustedes puedan comprender cómo de una u otra manera nosotros, teniendo estas cifras, podemos llegar a ciertas interpretaciones y comprender qué es lo que sucede en la economía. Ustedes en microeconomía comenzaron a revisar de manera muy, eh, eh, no puede decirse básica, bueno, revisaron de manera eh, las cifras económicas, revisaron, perdón, los conceptos relacionados con la economía desde la perspectiva de la empresa. Que en la macroeconomía la perspectiva cambia un poco porque justamente lo que se busca hacer es tratar de ver qué es lo que ocurre con la información, pero de manera agregada conjunta. Y en torno a eso surgen los diferentes agregados macroeconómicos que son de interés para nosotros en su estudio, seguimiento y evaluación de, ¿no? Eh, bueno, para entrar entonces en materia, estando con ustedes, es mi obligación en primera instancia poder revisar lo que sería el, el plan académico que nosotros vamos a seguir. Entonces me permito poder revisar más que nada los contenidos que ustedes van a tener. La gran mayoría de las materias que ustedes tienen asignadas tienen una estructura de 4 módulos.
lo cual implicaría que obviamente dos módulos revisen en el primer parcial y dos módulos en el segundo. La lógica de esta materia tampoco es la misma, ¿no? Vamos a seguir esa misma forma de trabajo y vamos en este momento a poder ver qué contenidos nosotros deberíamos revisar. Me permiten un momento para poder entrar a mi OneDrive y poderles mostrar. Eh, Bien, antes de continuar, como les decía, con ustedes en lo que es la materia de macroeconomía, el día de ayer con los pocos que estábamos, nos habíamos conversado un poco, eh, perdón, me confundí con la de micro. El día de hoy les especifico en qué horario nosotros puntualmente vamos a tener las horas de trabajo en lo que respecta a macroeconomía. Pues nosotros vamos a tener el día martes de 6 de la tarde a 8 de la noche como horario de conexión y el día viernes también en el mismo horario. Esos van a ser nuestros horarios de trabajo. Bueno, entrando ahora, no sé si se puede ver. Se puede ver, sí, entiendo que sí, ¿no? Ya. Entonces, entrando al contenido dentro de nuestro plan analítico, como les decía, mi nombre es Miguel Cueva. Eh, Lo que voy a presentarles ahora es el contenido de la materia y cómo nosotros vamos a atender este contenido con la finalidad de que ustedes puedan tener sus conceptos completamente claros y más que nada entiendan la utilidad de esta información para lo que es su formación profesional. Entonces, en primer lugar, la característica de la asignatura, la macroeconomía es una de las partes de la economía que estudia los indicadores globales mediante el análisis de variables agregadas como el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en un país en un año, determinando el nivel de empleo, los índices de precios, consumos, inversiones, gasto público, balanza de pagos y sus componentes, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Permite analizar los comportamientos de la economía en una región, en un país y en el mundo. Por medio de la macroeconomía se puede hacer un direccionamiento de la política pública de un país y a su vez la política económica empleada y que se refleja esta información en los indicadores macroeconómicos. ¿Qué se entiende por esto? Yo cuando compartía con ustedes lo que era el, cuando compartía con ustedes lo que era esta idea de, yo, un momento, estaba aquí, o sea que no estaba grabando, disculpen. Ya, lo que les decía es que cuando compartía con ustedes lo que eran los conceptos de eh, economía, que les hice entender en primera instancia lo que era la economía en sí, aquella ciencia que justamente lo que busca es entender todo aquello que permite la producción, distribución y consumo de bienes y servicios con la finalidad de cubrir estas necesidades que son ilimitadas, ¿no? Eh, Luego de eso vimos lo que era la microeconomía y lo que era la macro, y en ese análisis yo les presentaba, les decía, señores, piensen que esto es exactamente lo mismo, o lo que van a estudiar ambas materias, ambas ramas de esta ciencia son exactamente lo mismo. La diferencia va a estar en el enfoque. Yo les decía que mientras una la veía con algo que me permitía ver lo más diminuto, lo más pequeño, la otra la tenía que ver con una lupa más grande que me permitía ver las cosas más en conjunto, ¿no? Entonces la micro justamente estudia lo mismo que estudia la ciencia económica, pero la diferencia va a estar en el enfoque. Y nosotros habíamos dicho de que básicamente eso me lleva a que gran parte de estos indicadores se relacionen más con temas de empresa. Cuando hablo de la macro,
hablo de tomar esa información que yo encuentro en las empresas, que encuentro con otros agentes económicos, como el Estado, como las familias, como los entes productivos, y toda esa información yo la agrego de tal manera que no la presento de manera individual, sino que la presento de manera agregada o conjunta. Agregar esta información me permite a mí comprender no solo el comportamiento de ciertos agentes económicos, sino el comportamiento de muchos agentes económicos y de manera global, agregada o conjunta. Eso para comprenderlo de manera muy elemental. Por eso que ustedes pueden ver que aquí nos dicen que la microeconomía, la macroeconomía, perdón, es una de las partes de la economía que estudia indicadores globales mediante el análisis de variables agregadas como estas son las diferentes variables que nosotros vamos a poder revisar. Son variables que yo les voy a presentar, les voy a explicar de manera general cómo se obtienen, cómo se interpretan, porque no creo que, sin decir que no lo puedan hacer, sin que esto signifique que no lo puedan hacer, pero la gran mayoría de ustedes, lo más probable es que eh, tomen esta información y nunca, a pesar de que ciertos de ellos les voy a explicar cómo se calcula, lo más probable es que nunca hagan el cálculo de esta información. Y les explico por qué, porque el cálculo que yo les voy a presentar es una forma de cálculo muy general, que lo que busca es puntualmente tratar de entender cómo se calculan estos agregados macroeconómicos, pero eso no quiere decir de que necesariamente usted tenga que calcularlos, porque esta información ya está disponible. Esta información la proporciona en primera instancia el Banco Central del Ecuador. Ustedes no necesitan calcular nada, pero el hecho de que no necesiten calcular no quiere decir de que no es necesario que ustedes comprendan cómo se obtienen esas cifras. Y al entender cómo se obtienen esas cifras, ustedes también tienen información que les permite poder llegar a obtener conocimiento que luego les permite interpretar esa información. Entonces, para que se comprenda mejor, por ejemplo, tomo una de las primeras variables que aparece aquí, que hace referencia al Producto Interno Bruto, y lo que les voy a decir o les voy a explicar de manera muy general es cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Ustedes van a entender la lógica de cómo se llega a esta medición de Producto Interno Bruto. ¿Sí? Que si adelantamos un poquito la información, es básicamente llegar a calcular la producción, la generación de riqueza que hay en un país en un periodo de tiempo. Eso es lo que vamos nosotros a conceptualizar como el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Pero el entender cómo se calcula me permite comprender a mí en realidad de dónde viene esa información y quiénes aportan a la información, porque a pesar de ser una medida de resumen, esta información es resultado de la obtención, perdón, este dato es resultado de la obtención de mucha información de diferentes fuentes. Entonces, es importante conocer de dónde vienen y para qué nos sirven, ¿no? Entonces, eh, y asimismo, para qué luego lo utilizamos. Ustedes van a ver que hay diferentes tipos de Producto Interno Bruto y ese Producto Interno Bruto, puntualmente la variación del Producto Interno Bruto, me va a permitir a mí para poder estimar eh, crecimiento país. Y vamos a entender también lo que es este tema de crecimiento, algo que siempre nos dicen, pero que muy pocas personas realmente lo comprenden, lo entienden y saben de qué le hablan, a pesar de lo importante que es, ¿no? Y no porque sea difícil, lo van a ver que no es para nada difícil, tiene su complejidad, pero no es para nada difícil poder entender conceptualmente qué implica esto, pero lamentablemente mucha gente no comprende qué es lo que le dicen. Entonces, esto como a usted como empresario le va a servir muchísimo para poder entender cómo está la situación económica de su país y cómo esa situación económica de una u otra manera puede afectar su desempeño, el desempeño de su empresa. Entonces, cosas como el Producto Interno Bruto, ¿no? Que les decía, aquí podemos ver que también nos hace referencia al índice de precios, cómo nosotros utilizamos los índices de precios. Luego también esto me permite poder estimar inflación, cómo va el consumo, cómo se conceptualiza la inversión. Esta palabra que es muy utilizada por muchos de la gente que busca ser nuestro gobernante, que
se llena la boca de decir, bueno, vamos a traer inversión extranjera y a la hora de la hora vemos los datos de inversión y no hay dicha inversión extranjera. Hablan de millones, pero que simplemente al ver las cifras nosotros podemos ver que podemos entender de que esa inversión extranjera nunca se termina concretando, nunca se termina eh, cristalizando, ¿no? Entonces, pero eso lo va a poder usted entender en el momento de que primero entienda qué es el concepto de inversión, que es puntualmente la inversión extranjera, y saber dónde buscar las cifras y contrastar con lo que alguna persona diga o un agente de la economía diga con relación a la inversión. Vamos a entender el gasto público, cómo se conforma el gasto público. Vamos a entender también lo que es la balanza de pagos, entender todo lo que tenga que ver con exportaciones, importaciones, el tema de remesas, de divisas que nos llegan de otros lados, y así todas estas variables que nos piden cubrir. Ahora, esto de manera muy general, como les decía, vamos a entrar ya a lo más específico y voy a ir revisando aquí el tema de las unidades. Entonces, por ejemplo, tenemos en la unidad uno que ustedes lo más seguro van a revisar este plan analítico y se van a dar cuenta que la unidad tiene el nombre de Introducción a a la Macroeconomía, perdón, y esta unidad puntualmente me pide a mí revisar con ustedes lo que es la introducción, que es economía y el problema económico y economía de mercado. Luego de eso, tengo la macroeconomía y agregados económicos y me pide puntualmente estudiar una de las principales teorías que sustentan el pensamiento económico, que es la teoría keynesiana. Posteriormente a esto, y van a ver dentro de esa teoría keynesiana que también a ustedes se las mencioné en microeconomía, cuando hacía justamente esta diferencia entre lo que es micro y macro y hablamos de las diferentes escuelas del pensamiento económico, justamente van a ver cómo esta teoría keynesiana, que es la que es la base básicamente es la base, perdón, tácitamente de lo que es el pensamiento macro, es lo que nosotros tenemos acá que revisar. Luego de eso puedo ver el Producto Interno Bruto, voy a ver los diferentes tipos, entre ellos vamos nosotros a entender qué es el Producto Interno Bruto real, qué es el Producto Interno Bruto nominal, vamos a entender lo que es el deflactor del Producto Interno Bruto y el PIB per cápita. Luego de eso vamos a ver el cálculo del PIB por los diferentes componentes, hay diferentes formas cómo se calcula el Producto Interno Bruto, nosotros vamos a ver esas diferentes formas, entender cuál es la diferencia y cómo esa información puede ser interesante para mí para poder tomar decisiones como empresario y ver los diferentes componentes, ¿no? Y luego de eso vamos a ver esos componentes, justamente entender qué es el consumo, entender qué es el gasto público, entender qué es la inversión, entender lo que son las exportaciones netas, ¿sí? Y aquí se nos ha ido una palabra que dice feriado, esto no va, no exportaciones netas de feriado, sino simplemente exportaciones netas. Entender también, perdón, lo que es el ciclo económico y las diferentes fases y etapas que hay dentro de ese ciclo económico. Y todo esto dentro de nuestra unidad uno que como les decía, se entiende o se denomina como introducción a a la macroeconomía. La unidad 2 es obligación revisar los siguientes conceptos. Primero el nombre de la unidad, ¿no? En este caso nosotros vamos a revisar los agregados macroeconómicos de inflación y empleo. Y lo que me piden a mí enfocar su atención y explicarles a ustedes son dos variables importantísimas que ustedes, más que nada como empresarios, deben de conocer, deben de entender cómo se calcula, deben de utilizarla para poder hacer ajustes, inclusive, por ejemplo, con temas de inflación en los precios de su producto. Y obviamente indicadores de empleo que les permiten entender ustedes qué tan demandada está la mano de obra. En función de eso, ser honesto, es un indicador que se puede utilizar para poder entender qué tanto puedo pagar, obviamente respetando la ley, pero en función de la oferta y demanda de mano de obra. Entonces me permiten a mí revisar lo que es inflación, el concepto y las causas y los efectos y los diferentes tipos de inflación. Me pide también aquí revisar el análisis estadístico de inflación, lo que es la canasta básica, un insumo que nosotros tenemos para poder eh, calcular ese elemento que es, ese indicador, perdón, ese indicador que es la inflación y también el sueldo básico unificado.
Adicionalmente a eso, vamos a entender las cifras de empleo, cuáles son el concepto de lo que es empleo, las causas y efectos, el desempleo, trabajo adecuado, no adecuado, análisis de las estadísticas de empleo y desempleo, y finalmente, más probable es que luego de revisar esto, vamos a entrar a lo que es balanza de pagos, conceptos y componentes de la balanza de pagos, y bueno, estaríamos con esto, ¿no? Tácitamente terminando la unidad 2. Creo que balance de pagos me adelanté un poquito, esto más corresponde a la unidad 3, ¿sí? Entonces, como les digo, la unidad 1 y unidad 2, en este caso, introducción a la macroeconomía y lo que es la unidad 2, agregados macroeconómicos, inflación y empleo, es lo que correspondería a nuestro primer parcial. En el segundo parcial, mi enfoque de atención está en lo que implica, era esto que les mencioné, entender lo que es la balanza de pagos, entender el concepto de lo que es balanza de pagos y los diferentes componentes de esa balanza de pagos. También me piden revisar lo que es la balanza de cuenta corrientes, en lo que está la balanza de bienes, el concepto de esta balanza de bienes, también tengo la balanza de cuenta de capital, su concepto y las diferentes estadísticas. eh, Vemos aquí lo que es inversión extranjera, el concepto también de este agregado, lo vamos a analizar y lo vamos a entender. Y vamos a ir a lo que es entender lo que es la política fiscal, puntualmente viendo, no metiéndome de cabeza en lo que es las directrices de política fiscal. Mi objetivo es poderles explicar qué es política fiscal, pero en realidad lo que voy a revisar es cómo está orientada esa política fiscal y qué es lo que actualmente se recauda como impuestos dentro de la descripción macro de política fiscal, cómo esta política está orientada y qué instrumentos de recaudación se utilizan para poderlo entender. Y esas cifras las vamos a mostrar nosotros acá, ¿no? Eh, También tengo que ver lo que es la política de gasto público y puntualmente lo que vamos a hacer es una revisión de lo que es el gasto, hacia dónde está orientado el gasto. Hay muchos que dicen se gasta mucho en servicio público, hay otros que dicen hay mucho dinero orientado a sueldos. Vamos a ver qué es lo que realmente ocurre, cómo varían estas cifras y entender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces vamos también a revisar lo que son impuestos, presión tributaria, la curva de la FED y estadísticas relacionadas con lo que es política fiscal. Finalmente vamos a revisar en la unidad 4 lo que es política fiscal, política monetaria, política cambiaria, las diferentes políticas que algunas de ellas creo que ya las hemos conversado con ustedes, pero las vamos a retomar acá. Entonces, política monetaria, las variables y tipos de política monetaria. Ustedes ya saben que estamos en un país dolarizado, pero a pesar de eso tenemos una moneda y hay una política del manejo de esa moneda. Tengo también la teoría cuantitativa del dinero, lo que implica el endeudamiento. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con deuda externa, deuda externa e interna, ver cuál es la lógica dentro del endeudamiento. Eh, el análisis de esas cifras de endeudamiento y la relación con el Producto Interno Bruto, el análisis de estadísticas de endeudamiento en relación al PIB y el desarrollo económico y social. Y vamos a ver también indicadores relacionados con este desarrollo. Entonces, básicamente estos son los 4 capítulos que nosotros vamos a revisar y que yo esperaría poderlos concretar, 2 en el primer parcial y 2 en el segundo parcial. Eh, bueno, eso es lo que nosotros tendríamos que atender. Me hubiera podido gustar, perdón, gustado poder conversar con ustedes estos temas eh, y poderles hacer preguntas con relación a cualquier inquietud que tengan. Eh, La forma como nosotros nos manejamos en micro no va a cambiar. Básicamente yo les decía de que ustedes generalmente van a tener un, una lección al final de cada parcial. Y adicionalmente se van a mandar proyectos, trabajos, los cuales ustedes tienen que preparar y subir, en este caso, a la plataforma. Eh, Espero sinceramente no manejarnos completamente en virtualidad. Mi expectativa es que podamos tener clases presenciales,
pero ante la situación actual del país, lo más probable es que continuemos en este tema de virtualidad. Eh, Aunque honestamente me siento mucho más a gusto pudiendo conversar directamente con ustedes. Pero si no se da esto, como les digo, van a haber deberes que ustedes van a tener que cumplir en las plataformas. El mecanismo no va a cambiar. Yo generalmente les hago una asignación. Esa asignación era como una investigación previa al tratamiento de un tema. Yo les pedía que investigaran sobre eso y lo llevaban a clases y en clases conversábamos sobre ese tema y luego desarrollábamos y afianzábamos el procedimiento. La estrategia va a ser exactamente la misma. Es la misma estrategia que vamos a utilizar para poder trabajar. Pero recuerden, con relación a estos deberes y trabajos, de que yo, si bien cierto, lo planteaba por un periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo usted tiene que subirlo, es su responsabilidad subirlo, si usted ya no lo sube, eso es un problema para usted porque simplemente lo que va a suceder es que no va a tener la calificación. Cuando yo lo asigne, trate de hacerlo, téngalo listo y cuando haya la oportunidad, súbalo, por favor, a tiempo. Más que nada ahora, como usted puede ver con este tema de los apagones, que no se le vaya a complicar la situación. Eh, las lecciones, si la lección se da, como les decía, de manera virtual, lo haremos por esta plataforma. Si se da de manera presencial, lo haremos en la universidad y lo mismo con el examen. Eh, ¿Qué más podría preguntarles? ¿Qué más se me ocurre poderles compartir a ustedes? Como siempre les digo, es necesario que ustedes me digan constantemente en cada tema si están comprendiendo o no lo que yo estoy explicando. Eso es importante para mí porque me permite entender de que lo que estoy diciendo está siendo comprendido por ustedes y no quedan vacíos. Que esos vacíos luego se presentan como complicaciones, ya que si usted no entendió un concepto básico, por ejemplo, usted no entiende qué es canasta básica, luego de eso va a ser muy difícil de que pueda comprender qué es inflación, porque obviamente los conceptos están relacionados, ya que de una eh, se toma la información que me sirve para poder medir, explicar y entender la otra. Entonces, es importante que ustedes sigan conversando conmigo, tengo esa expectativa, llevamos un buen grupo en el trabajo de microeconomía y espero ahora que podamos seguir trabajando de igual manera con esta materia de macroeconomía. ¿Sí? Bueno, sería lo que quisiera compartir con ustedes. Lamentablemente, como les digo, no podemos avanzar. Esperaríamos hasta el día viernes, que yo ya tomaría la primera parte, donde ingresaría puntualmente con los conceptos principales, eh, ya para entender qué es la macroeconomía. Eh, bueno, dejo este video como constancia de haber estado acá con ustedes. Lamento mucho nuevamente no haber podido compartir con ustedes este primer día de trabajo, pero es importante de alguna manera que la próxima clase que ya estamos conectados, que espero poder tener energía y poderme conectar, eh, energía eléctrica, ¿no? Porque energía sí tengo, pero poderme conectar y poder trabajar con ustedes en estos temas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, les agradecería la guarden hasta la próxima clase, donde yo ya pueda nuevamente reunirme con ustedes y podamos conversar, perdón, sobre estos temas. ¿Sí? Bueno, es todo lo que les puedo decir, chicos. Buenas noches y hasta la próxima clase.